Bienvenidos a Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. La disparatada declaración del candidato argentino Alberto Fernández sobre Venezuela, te la vamos a presentar en este material. También tenemos que Estados Unidos anuncia creación de la oficina externa para Venezuela. Y Venezuela, una bomba de tiempo para Latinoamérica. Así es como lo titula el diario PanamanianPost.com. Pero iniciemos primero con la disparatada declaración del candidato presidencial de Argentina, Alberto Fernández, sobre la situación de Venezuela. Según lo que podemos destacar del diario El Nuevo Herald, el candidato favorito en las encuestas para ganar las elecciones de octubre en Argentina es Alberto Fernández, y él está tratando de presentarse como mucho más moderado que su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que ha dicho el candidato sobre Venezuela debería estar haciendo sonar las alarmas en todas partes. Él dice, es muy difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido, dijo Alberto Fernández en una entrevista el 25 de agosto en el programa de televisión argentino La Cornisa, refiriéndose a Venezuela. Agregó que Venezuela puede haberse convertido en un país autoritario, pero dijo que las instituciones están trabajando allá. La primera, muy poco probable, es, mejor dicho, antes de hablar de esto, hay tres razones principales por las que Fernández podría haber dicho semejantes falsedades. Las tres son muy preocupantes. La primera, pero muy probable o muy poco probable, es que Fernández no haya leído las noticias sobre Venezuela en los últimos 10 años. Ignore el hecho de que Venezuela se ha convertido en un país violador de los derechos humanos, similar a las dictaduras militares de Argentina y Chile en la década de 1970. La segunda razón, más plausible, es que Fernández sabe que la dictadura de Nicolás Maduro es responsable de al menos 6.856 muertes sospechosas de opositores políticos durante el año y medio, según cifras de las Naciones Unidas, pero no quiere decirlo por miedo a molestar a su candidata a vicepresidenta, a la exmandataria, a Cristina Fernández de Kirchner. Es importante recordar que este material lo publicó el periodista Oppenheimer en este diario y nosotros acá pues lo estamos compartiendo con ustedes. Cristina, como la prensa argentina se refiere a ella, fue una aliada cercana de Maduro durante su gobierno y actualmente pasa buena parte de su tiempo en Cuba, donde su hija está siguiendo un tratamiento médico. Si Alberto Fernández está defendiendo a Maduro por temor a enemistarse con Cristina, demostraría lo que muchos argentinos ya sospechan, que Cristina es la que manda en la fórmula Fernández-Fernández. Pero ella, quien lo eligió como candidato presidencial y lo anunció públicamente, o mejor dicho, fue ella quien lo hizo. La tercera razón por la que Alberto Fernández estaría defendiendo a Maduro, que sería tan preocupante como la razón anterior, sería que él pensara que hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Según esta lógica, la dictadura de la derecha como la de Chile bajo el general Augusto Pinochet o la de Argentina bajo el general Jorge Rafael Videla serían dictaduras malas por ser de derecha, mientras que la de Maduro sería una dictadura buena por ser de izquierda. Bajo esta lógica lamentable, no importaría que el régimen de Maduro haya asesinado a más de 6.856 personas opositores en solo un año y medio, más del doble de la cifra total de asesinatos políticos del régimen de Pinochet en 17 años, según el reciente informe de las Naciones Unidas. Cualquiera que fuera la motivación de Fernández para ser tan amable con Maduro, aquí están los hechos. Maduro, que ya era un gobernante autoritario, se convirtió en un dictador absoluto en 2016 cuando despojó de casi todos sus poderes legislativos a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, que había sido electa democráticamente. Maduro también se convirtió en un dictador aún más en febrero del 2018 cuando celebró una elección presidencial fraudulenta después de arrestar, enviar al exilio o inhabilitar para participar a estos comicios presidenciales a los principales candidatos opositores. La elección del 20 de mayo del 2018 fue un chiste a tal punto que todas las principales democracias occidentales acordaron no reconocer a Maduro como presidente legítimo cuando asumió el cargo por un nuevo mandato el 10 de enero del 2019. La mayoría de ellos
que son más de 50 países, reconocen a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, como el líder y presidente legítimo de Venezuela. La dictadura corrupta de Venezuela creó una crisis humanitaria que ha provocado el éxodo de más de 4 millones de venezolanos, una cifra según la ONU. Guaidó dijo en una entrevista reciente al periodista Oppenheimer que es probable que la cifra se duplique a 8 millones para el próximo año. Volviendo al candidato presidencial argentino Fernández, quien según las encuestas tiene muy buenas posibilidades para ganar las elecciones del 27 de octubre, sus desafortunadas declaraciones sobre Venezuela son un mal presagio para quienes esperan que sea un moderado si es electo como presidente. Lo que dijo Fernández sobre Venezuela demuestra o que está mal informado o que es un triste títere de Cristina o que cree que existen dictaduras buenas. Cualquiera de estas tres posibilidades sería un mal augurio para Argentina. Pero también tenemos que Estados Unidos anuncia la creación de una oficina externa para Venezuela. Según lo que leemos acá en vozdeamericanoticias.com, el Departamento de Estado de Estados Unidos explicó además que dicha oficina continuaría trabajando por una transición o una restauración de la democracia en el orden constitucional en Venezuela, así como la seguridad y bienestar del pueblo venezolano. El gobierno estadounidense ha sido clave para ejercer presión internacional a favor del cambio en Venezuela, comenzando por el desconocimiento de las elecciones en 2018, en virtud de las cuales Nicolás Maduro ocupó un segundo mandato que la Casa Blanca cataloga como ilegítimo. Su posición liderada a la de más de 50 naciones que apoyan al presidente encargado Juan Guaidó y a su agenda para la transición democrática. La VAU interactúa con el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, con la democráticamente electa Asamblea Nacional, con la sociedad civil venezolana y con el pueblo de Venezuela, dijo el texto firmado por el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo. A su vez, agradece al gobierno de Colombia, también esencial en el accionar democrático para ejercer presión sobre Maduro, tanto en la región como en el mundo. Estados Unidos apoya al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo venezolano en su búsqueda por recuperar su democracia, concluyó el comunicado. Pero también, según el Panama Post, un diario de internet español, indica Venezuela, una bomba de tiempo para Latinoamérica. Venezuela es el país que fue conocido por su prosperidad y su producción petrolera. Hoy es el país que representa la mayor amenaza para Latinoamérica y el mundo. La masiva oleada migratoria, las vinculaciones con el narcotráfico y el terrorismo y las alianzas con gobiernos totalitarios, socialistas y dictatoriales representan una bomba de tiempo. El portal The American Conservative publicó un artículo titulado ¿Por qué Estados Unidos no debería estar tan preocupado por Venezuela? En el escrito, Mark Falkov señala que los venezolanos se metieron solos en el socialismo y no hay buenas razones para que Washington intervenga. El desafortunado artículo no solo dibuja por completo la realidad de lo que representa geopolíticamente el país sudamericano, sino que además ignora cómo la izquierda en América Latina impulsó la victoria de Hugo Chávez y ha respaldado durante décadas la violación a derechos humanos, a la propiedad privada y al libre mercado. La izquierda en la región apoya económicamente al socialismo en Venezuela, permitiendo que dicha nación se haya convertido en refugio de terroristas y narcotraficantes, según este escrito. Estados Unidos no es el único país que debería estar preocupado por Venezuela. El resto de las naciones del mundo deben actuar ante la amenaza inminente que representa la dictadura de Nicolás Maduro. El socialismo de Chávez y Maduro acabó con más de 10.200 empresas en Venezuela. Redujo a mínimo histórico la producción petrolera. Emprendió una explotación minera que ha causado un genocidio ecológico. Impulsó con una crisis humanitaria la mayor migración masiva en la historia de la región. Joseph Umirie, especialista en seguridad, señaló a Panama Post que la mayor razón por la cual Venezuela es una bomba de tiempo es por la masiva migración de los venezolanos.
El narcotráfico y el terrorismo siempre han existido con el régimen de Maduro y Chávez, pero la migración es algo insostenible. No creo que los gobiernos de América Latina puedan aguantar tanto. Creo que con el tiempo empezarán a tomar más controles y medidas para restringir el flujo y se pondrá el país en conflicto. Será un factor de desestabilización. En Estados Unidos se está manejando la doctrina de convergencia. Esto significa que en Venezuela se manejan grupos de crimen organizado internacional y se unen con grupos del terrorismo. Venezuela es el punto de convergencia más grande e importante de la región, donde estos grupos tienen un nivel de protección de Estados Unidos donde le han dado apoyo y han aumentado su capacidad, explicó. Protección de los estados de acá de Venezuela. Ese país es territorio de logística y servicios para grupos terroristas y de narcotráfico. Comparten abogados, contadores, transportistas, técnicos, etc. Así lo detalló el texto. Venezuela es el territorio de convergencia, el punto logístico para los grupos criminales, sentenció. Si quieres leer el resto de la nota, pues te invitamos a que leas el panamanpost.com y busques Venezuela, una bomba de tiempo para Latinoamérica. Somos Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Sigan muy atentos a nuestro canal de YouTube, donde todos los días estamos colgando información referente con nuestro país.